grande porque contábamos con un presupuesto muy humilde. Había que recrear el año 36 y no solo eso, encima Barbastro, en Ciudad Rodrigo. Había muchísimos personajes, muchos, y muchos personajes suponen mucha ropa que no podíamos tener doble ninguna. Entonces, porque claro, si tienes ropa doble, puedes ensuciarla, que quede permanente la suciedad, y así al lavarla, porque no le vas a dar la ropa sucia al actor, pues no se va y no tienes que volver a perder tiempo en eso, por ejemplo. Pero aquí no, aquí teníamos que hacer lo que se limpiara, porque en unas secuencias salían más sucios, en otras no. Entonces, bueno, pues es el doble de trabajo. Tampoco disponíamos de tanto tiempo de preproducción pues como se puede tener en cualquier otra película con mucho más presupuesto, porque el tiempo es dinero. Entonces pues fue un reto, pero yo lo recuerdo con mucho cariño y lo recuerdo pues un equipo muy unido, como siempre aquí en Contracorriente, y que no sé por qué, pero aquí siempre ocurre el milagro de que al final todo sale y sale bien. Pero es gracias al esfuerzo de todos, al ingenio y a las ganas que tienes de que quede bien, de que se vea bien. Y la gente se vuelca, también la gente de Ciudad Rodrigo se vuelca con el equipo y siempre te echan una mano en todo y es una maravilla, la verdad. Fue difícil, pero fue muy gratificante, la verdad es que sí. ¿Y cómo lo pudimos hacer? Pues a veces me lo pregunto hasta yo. No sé qué decir, solo sé que lo hicimos. Sí. Explicamos un truco de que, no sé, que la sangre, ese tipo de cosas que son truquillos. Pues la sangre, pues con Coca-Cola, porque la sangre es muy cara, entonces bueno, pues te las tienes que ingeniar y decir, bueno, pues... Entonces una mezcla que se quedaba bien el pego. Sí, daba muy bien el pego, pero luego no se quitaba de ningún sitio. Porque claro, si tienes dinero te compras sangre que ya está hecha, pero si no tienes dinero tienes que hacértela. Entonces, bueno, pues es todo un poco ensayo-error. Haces la sangre, queda muy chula, pero como se pringue alguien no se quita. Entonces, bueno, vuelves otra vez a ensayar y a volver a acertar. Y, bueno, por ejemplo, envejecer, ensuciar, como no se podía hacer como por tiempo y por presupuesto, pues lo hacíamos con Colacao. Entonces iban oliendo todo a desayuno, todos los actores, daban ganas de pasarles una magdalena. Las sotanas las envejecíamos, las desgastábamos con jabón, que olía muy bien también. La verdad es que lo que utilizamos huele todo muy bien. No sé, te ingenias de esas maneras. Me acuerdo rodando en este mismo lugar, en la celda, había que tapar unos cables. ¿Cómo tapas unos cables en una pared que es toda así, de piedra? Pues bueno, con puré de patata. Con puré de patata un poco pintado, porque luego total se tiene que quedar como estaba y siempre tienes que utilizar pues cosas que se quiten, no puedes dejarlo permanente, porque son localizaciones que te están prestando, que te están dejando, que son estupendas, magníficas, preciosas, de piedra, de época, que no las vas a coger y a estropear, no las puedes pintar, entonces te las tienes que ingeniar para no estropearlo, para no romperlo, para que todo quede igual. Entonces, bueno, es un poco ir al supermercado y darle a la cabeza. Tiramos mucho de supermercado, sí, es estupendo, para hacer un montón de cosas. Hemos llegado a hacer, pues yo qué sé, prótesis, un dedo cortado con gelatina royal, y maquillaje y glicerina, sí señor, sí. Y cosas de ese estilo que bueno, la verdad es que es gracioso porque tú sabes cómo están hechas. Y, por ejemplo, en Evangelion las armaduras que llevan los romanos están hechas con esterilla de ir a acampar, compradas en el Decathlon. En otro rodaje que estuve en Soria grabando en agosto, que estábamos a más de 40 grados, habíamos hecho para los extras de así del fondo las armaduras con una especie de tela como las alfombrillas de los coches. Y las habíamos pegado unas a otras con silicona caliente y habíamos hecho pues unos botones y unas filigranas también con silicona de esa caliente. Y hacía tantísimo calor que no solo se le derretían los botones, sino que es que se le despegaba, tuvimos que acabar garapándoles las armaduras porque se les despegaban. Se quemaban con los escudos porque hacía muchísimo calor. Y en ese rodaje también tuvimos que, nos dejaron una cueva, que es una cueva natural que tienen allí al lado del río, que creo que es una ermita de algún santo, pero... Sí, esa misma. Y claro, lo único que el suelo lo tenía moderno y tenía que ser una cueva pues, de la época de Alejandro Magno.
Entonces, claro, también contamos con el factor del tiempo, que eso se cuenta siempre en todos los rodajes. Y tenemos que hacer algo con el suelo, no se podía quedar así. Pues el día antes compramos unas telas enormes, nos fuimos al río, nos metimos en el río con las telas, sacamos para afuera las telas, que para bajar al río con esas telas como estaba, tela marinera. Y nos rebozamos en toda la arena con todas las telas y las teñimos con la misma arena y tierra y toda la porquería que había por allí. Y eso ya nos dio la capa base. Llegamos, extendemos las telas, pusimos encima vermiculita, que es como una especie de picado de serrín. Pusimos polvos de talco para que imitase un poco la cal que sale de la piedra y papel de embalar debajo de las telas para que hiciera un poco rocas y no se viera el corte. Luego estuvimos arrancando por allí pajitas y hierbitas y echándolas por allí y al final quedó el suelo de la cueva como si hubiera sido el suelo natural. Tienes que ingeniártelas. Pero yo creo que teniendo dinero también te las tienes que ingeniar. Porque esos que han construido esos barcos le han tenido que pegar a la cabeza a ver cómo los movemos y a ver cómo lo hacemos. O sea, todos los rodajes tienes que ingeniártelas. Cuando no tienes dinero, pues con cosas más sencillas. Pero es igual de efectivo. Y durante el rodaje como tal, ¿a qué estás más atenta? Dependiendo del rodaje también. Si no tienes ayudantes o tienes muy poquitos, pues te toca estar atento a todo, como en Un Dios prohibido, por ejemplo. Era, ahora por aquí, ahora por allá, ahora por el otro lado. Entonces estás atento al vestuario, estás atento a la utilería, estás atento al atrezo, al decorado, estás atento a todo. ¿Tú estabas sola en eso? Si uno lleva el reloj, digo, oye, ¿qué tal? ¿Llevas el reloj puesto? Para, yo qué sé. Pues yo tenía un ayudante, pero ella se ocupaba más bien, nos repartimos el taller. Ella se ocupaba más bien del vestuario y yo me ocupaba más bien del decorado y el atrezo, aunque bueno, luego todos echaban una mano a todo. Pero bueno, principalmente en el taller solíamos estar nosotras. Así que sí, pero vamos, ya teniendo un equipo que puedas tener, por ejemplo, una persona encargada del vestuario, otra del atrezo, el director de arte suele estar en rodaje encargándose de que todo lo que sale por la pantalla es correcto y está correcta en la imagen. Es de lo que, vamos, sería lo ideal de no preocuparse de otras cosas. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en este caso también íbamos, según se iba rodando, se iban construyendo cosas que hacían falta. Un pozo, unas rejas, un montón de cosas, unas estanterías, bueno, yo ya casi no me acuerdo, pero sé que íbamos a la par. Muchas veces acabas de rodar, te ibas al taller y bueno, pues acabas de hacer cosas que te habían quedado, que no habían dado tiempo, a colocar, porque también se armaba mucho barullo con tanta gente, porque teníamos ya solamente actores principales, eran solamente ya los claretianos que eran 20, por ahí, eran muchísimos, muchos, y esos los teníamos casi todos los días. Pero bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño, mucho trabajo, pero mucho cariño. La verdad es que no creo que lo olvide nunca. No. No, yo creo que nadie. Y de las ambientaciones que tú has podido ver, trabajar, seguir, porque seguro que te habrás visto muchas de películas y tal, ¿cuál es la que más te ha convencido y por qué? Uy, pues hay muchas. Por ejemplo, la serie de Roma está perfecta. Está con todo el lujo de detalle, muy bien documentada, muy bien ambientada, un clima muy bueno. Por ejemplo, la serie Vikingos, que esta es más reciente, también lo mismo. Está quitando los peinados, que no corresponden a la época, lo demás está todo muy bien conseguido. Luego ya si entramos en fantasía, pues todas las películas del Señor de los Anillos y El Hobbit me parecen una obra maestra, una obra de arte y que no hay palabras ni calificativos que se le pueda decir a esa gente porque es una maravilla el lujo de detalles, los botones, las hebillas, es que cosas tan pequeñas están pensadas, hechas y diseñadas para ello. No son casualidades. ¿Quién es el que lo hizo? ¿Quién es el director? ¿Quién fue? El director de arte. El diseñador conceptual es Alan Lee, que es un ilustrador maravilloso, que ilustró los libros del Hobbit en acuarela, es un artista estupendo y fenomenal y que trabajó en una relación muy estrecha con los directores de arte, que son muchos, al menos son 5 directores de arte, y en forma muy estrecha con Peter Jackson.
Y es que de ambientación hay muchas que están muy bien, se suele cuidar bastante. Dime, Óscar. Sí, la storyboard, ¿eso es algo que te corresponde a ti como director de arte o eso es algo del director? O... No, eso, a ver, entra dentro del equipo de arte. No corresponde al director de arte, aunque bueno, hay veces que a mí me ha tocado hacerlos, he hecho storyboards. Eso es cuando ya tienes el plan de rodaje, el equipo de dirección tiene el plan de rodaje, se le pasa y él transfiere esos planos a imágenes. Depende del estilo del dibujante de storyboard, será más simple o más detallado, pero no tiene por qué estar la estética de la película, como si dijéramos, hecha toda bocetada para que él empiece a hacer su story, porque son tiros de cámara y movimientos, no necesita la estética para nada. Hay veces que bueno, pues se tiene antes la estética, entonces el storyboard se adapta a la estética que hay y hace el boceto, hace el story pues más realista y más adaptado. Pero no tiene por qué ni ser la misma persona, ni por... Sí, entra dentro del equipo de arte, pero no tiene por qué seguir la estética. ¿Y suelen ser escenas concretas que te diga el director o a criterios del director de arte o esta película o casos? Se suele hacer de toda la película, el storyboard entero. Pero cuando no hay tiempo o hay poco presupuesto, pues por ejemplo, yo trabajé como storyboard en el spot de Volvo que se grabó aquí en Ciudad de Rodrigo. Y como lo tuve que hacer de un día para otro, pues claro, tiempo a hacerlo todo era imposible, porque ya solamente el día que llegué estuve viendo las localizaciones con el director pues desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y al día siguiente rodaban. Entonces,